tema de hoy va a tratar de revisar dos procedimientos que son bastante utilizados cuando se trabaja con colecciones de datos. Y uno de ellos es el proceso de la búsqueda y otro es el ordenamiento, ¿ya? Y vamos a empezar definiendo qué se entiende por cada uno de ellos cuando le toque su turno. Ya en este caso, vamos a empezar con lo que es la búsqueda. Y la búsqueda, por definición, dentro de lo que es el entendimiento común que nosotros tenemos de este concepto, se define como una acción que me permite buscar algo en algún lugar, ¿de acuerdo? Entonces, es el hecho de ir a buscar. En programación, fíjense, también se dice que nosotros siempre, cuando hacemos una alternativa de solución o un proceso o un programa, siempre lo hacemos con una metodología que me permita encontrar alguna solución. Es decir, estamos buscando algún objetivo, ¿de acuerdo? Estamos tratando de alcanzar una meta o alcanzar una condición especificada bajo algunos contextos, ¿ya? Cuando entonces, en resumen, cuando hacemos un programa, estamos haciendo lo necesario para conseguir un objetivo, ¿ya? En este caso, resolver el problema. Bien, vamos a ver en la clase de hoy dos técnicas de búsqueda. Hay más, no tantas, pero vamos a ver dos esenciales, principales, básicas técnicas de búsqueda, que cada una de ellas tiene su importancia y su ámbito de aplicación. ¿Ya? Las dos son muy poderosas y tienen distintos contextos en los cuales se aplica una y otra. Y por supuesto también ambas técnicas de búsqueda tienen sus condiciones sobre las cuales se van a ir aplicando, ¿ya? De manera adecuada estas técnicas. Bien, la más básica que todos conocemos viene a denominarse la búsqueda secuencial. Y vamos a decir, la siguiente terminología vamos a definir, ¿ya? Vamos a decir que la colección, en este caso, estamos utilizando una colección donde vamos a buscar, a ese se le va a denominar el espacio de búsqueda. Ya en este caso, mi espacio de búsqueda, ¿cuántos elementos tiene? 10. Observemos, los elementos de mi espacio de búsqueda están en esta línea azul. Esto de aquí abajo, ¿qué viene a ser? Viene a ser los índices en los que vive cada uno de estos elementos en la colección. Si ustedes observan los datos que tenemos acá en la línea azul, están desordenados, es decir, no tienen ninguna condición particular, ¿correcto? Lo único que tienen es que son datos que pueden ser ubicables, ¿ya? Por ejemplo, si en esta colección de datos quisiéramos encontrar el 4, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que buscar el 4 en toda la colección, ¿ya? Entonces, empezamos y lo más cuerdo probablemente que tengamos que hacer para encontrar ese 4 en la colección es ir visitando uno por uno los elementos y verificando si es que alguno de ellos cumple con el criterio de búsqueda. En este caso que estamos buscando, el 4. ¿Cómo vamos a hacer? Celda por celda, ¿ya? Entramos a la celda 1. Si no está, continuamos en la celda 2. Si no está, en la 3. Si no, en la 4, luego en la 5, después en la 6, para continuar en la 7 hasta llegar a la 8. Llegamos a la celda 8 y fíjense, ahí he encontrado el elemento que estoy buscando. Esto es bien importante. Esas preguntas que se están haciendo ahí en la diapositiva es muy importante para entender lo complicado que se puede volver el problema de buscar, ¿ya? Ahorita probablemente nuestro problema no es tan complicado porque con solo una mirada panorámica que tú tienes del conjunto de datos podrías decidir muy rápidamente si el elemento que estábamos buscando está o no está en la colección, ¿correcto? Porque inspeccionas muy rápidamente. En este caso, fíjense,
para hallar el 4 en esta colección de 10 elementos, ¿cuántas veces he preguntado? 8 veces, ¿correcto? He hecho 8 preguntas. ¿Cuántas preguntas haría en el peor de los casos, jóvenes? ¿Cuántas preguntas haría en el peor de los casos? 10, ¿cierto? O sea, lo peor que me puede suceder es que el elemento que estoy buscando esté al final, al último. Y lo otro peor que me puede suceder, y la única manera de asegurar de que un elemento no esté en la colección, es haber recorrido todo el espacio de búsqueda, ¿cierto? Entonces, dos cosas, ¿no es cierto? Que mi elemento se encuentre justo al último o que el elemento no exista en la colección. Pero para decir de manera certera que el elemento no existe, yo tendría que haber hecho un barrido total del espacio de búsqueda. Entonces, en este caso, fíjense, lo peor que me puede suceder es hacer 10 comparaciones. ¿Por qué? Porque mi espacio de búsqueda es de 10. Pero ¿qué pasaría si mi espacio de búsqueda fuera de 100,000? ¿Cuántas comparaciones en el peor de los casos haría? ¿Cuántas comparaciones haría si tuviera un espacio de búsqueda de 100,000? 100,000. 100,000. ¿De acuerdo? 100,000. ¿Estamos de acuerdo? 100,000 comparaciones en el peor de los casos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que el problema de buscar no es un problema trivial, ¿ya? ¿Eso de qué va a depender? De la cantidad de elementos que tiene mi espacio de búsqueda, del volumen en el cual yo voy a buscar un elemento, ¿correcto? Eso es lo que determina cuán complicado se vuelve a hacer esta búsqueda. Por lo tanto, a ver, a más grande el espacio de búsqueda, más complicado mi problema. Y lo que vamos a hacer es analizar este problema entonces en términos de la cantidad de elementos en los cuales tengo que buscar. Y vamos a intentar definir un proceso o una alternativa recursiva para buscar de manera secuencial, ¿ya? Entonces, si 10 elementos es difícil buscar, entonces, ¿qué será un poco menos difícil? Serían 9 elementos, ¿correcto? Una reducción muy sencilla y reducimos a 9, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar en un espacio de 10, eso es muy complicado. Lo que podríamos hacer, fíjense, es fijarnos en cualquiera, ya sea en este o en el primero, no importa, ¿de acuerdo? En este caso vamos a utilizar el último. Y vamos a preguntar, ¿será que el último elemento de la colección es el elemento que estoy buscando? Si me dice que sí, entonces ya no tengo que buscar. Pero si me dice que no, fíjense, mi problema de buscar el elemento X en una colección de elementos, lo puedo razonar así. Veo el enésimo elemento. Si es el elemento que estoy buscando, entonces ya tengo que hacer nada. Pero si no es el elemento que estoy buscando, entonces, ¿dónde deberíamos ir a buscar este elemento X? En esta colección que tiene n-1 elementos. Y listo. Acabamos de encontrar una solución que está pensada en términos del mismo problema. Para buscar un elemento, ¿yo qué tengo que saber hacer? Buscar, ¿correcto? Hacemos una comparación y luego le digo que tenemos que seguir buscando. Esto vendría a ser, si ustedes observan, este problema, buscar X en una colección de n-1 elementos, se considera un problema de la misma naturaleza, pero en una instancia menor, ¿ya? De complejidad menor a la que estábamos analizando inicialmente. Lo siguiente que vamos a hacer, por inducción, es asumir que este problema lo sabemos resolver de manera correcta. Por el momento, decir cómo se hace, pues no es tan importante. Nosotros podemos asumir que el problema de buscar el elemento X en esa colección de n-1 elementos ya está completamente resuelto. Y cuando decimos que está resuelto, de hecho es correcto, si no, no sería una solución. Bajo esa suposición, fíjense
yo puedo formalizar mi problema de buscar un X en una colección de n elementos como el resultado de ir a buscar este X en la colección de n-1 elementos. ¿Cuándo? Cuando resulta que en este último elemento yo no he encontrado aún a X. Pero la otra opción me dice, si yo quisiera buscar X en la colección de n elementos, esto sería categóricamente verdad si el último elemento de mi colección, que en este caso es el enésimo elemento de la colección, es el elemento que estoy buscando. ¿Ya? Cuando se dice que sería categóricamente falso, cuando nosotros hemos barrido toda la colección, fíjense, y ya no me queda elementos por inspeccionar. Cuando la cantidad de elementos que yo tengo para buscar ya es 0 y todavía sigo buscando el elemento, eso quiere decir que no existe el elemento en la colección, por lo tanto mi respuesta es falso. En este caso, fíjense, la forma de pensar la solución ha sido, o de definir la complejidad, le llamaremos, del problema, ha sido sobre la cantidad de elementos que tiene la colección. Por lo tanto, acá tendríamos que hablar bastante de n, o detenernos, ¿no es cierto?, en este n, y a partir de ahora lo vamos a conocer como el parámetro de recursión. Fíjense, n está dirigiendo la recursión. N me dice cuándo es fácil, cuándo es difícil. ¿Ya? Entonces, N, ¿qué significa en este contexto? El tamaño de la colección. Y N siempre debería pertenecer a los enteros positivos, incluidos el 0. ¿El 0 qué es? El 0 me va a especificar cuando la colección ya se ha agotado, ¿cierto? Si nosotros hemos agotado toda el espacio de búsqueda, entonces ese espacio de búsqueda, cuando ya no lo tenemos, va a tener un tamaño 0, ¿ya? Eso es. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos? Para buscar un X en una colección de n elementos, ¿qué tenemos que saber? Buscar ese X en una colección de n-1 elementos. Esa es la estrategia. ¿Preguntas? Gracias, Sergio. Continuamos. La otra técnica de búsqueda que vamos a ver en la clase es esta poderosa búsqueda binaria que se denomina. Esta búsqueda binaria, a diferencia de la anterior técnica de búsqueda, funciona de manera correcta bajo la condición de que el espacio de búsqueda donde se va a ir a buscar es un espacio ordenado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso está en la diapositiva pintadita de azul. Esa es una condición no negociable para que esta búsqueda binaria se formalice o represente una solución correcta como la vamos a mostrar ahorita. Nuevamente, fíjense, tenemos una colección de 10 elementos que podemos observar a diferencia de la anterior colección, que estos elementos están ordenados, ¿de acuerdo? Su contenido está ordenado en algún orden específico. En este caso, el orden implícito o por defecto que es un orden ascendente, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es en esta colección buscar el elemento 4. Queremos buscar el 4 en la colección de 10 elementos. Lo que se hace en esta búsqueda binaria es aprovechar el hecho de que la colección está ordenada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer una búsqueda guiada, ¿ya? Lo que se va a hacer entonces en este caso es ir a buscar el 4 de manera informada. Y vamos a decir nuevamente que el problema es complicado en la medida de que el espacio de búsqueda es más grande.
¿cierto? A más grande el espacio de búsqueda, más complicado el problema. Entonces, el espacio de búsqueda también me va a determinar un rango de búsqueda. En este caso, mi rango de búsqueda inicial va a ser los 10 elementos, ¿ya? Y ese rango lo vamos a identificar con dos valores que me identifiquen el valor inicial del rango y el valor final del rango. En mi ejemplo, ¿quién vendría a ser el rango completo? Vendría a ser el inicio 1 y el final 10, ¿ya? Y eso va a irse modificando. Entonces, mi rango, a más grande es el rango, más complicada la búsqueda. Lo que vamos a tratar de hacer, fíjense, es ir reduciendo el rango de búsqueda, haciendo uso de esa información que tenemos, que los elementos de la colección están ordenados. Muy bien, entonces, ¿cuál es la estrategia de la búsqueda binaria? Te dice, agarra todo el espacio que vas a buscar, ¿cierto? Y ese espacio, ¿por qué está dado? Está dado por ese rango limitado por este inicio y este final. En ese inicio y en ese final, anda a identificar el elemento que se encuentra en la mitad de la colección, ¿cierto? Y en esa posición, que es de la mitad de del rango donde se estaba buscando, se va a ir a preguntar directamente a este elemento. ¿Ese elemento será el elemento que estoy buscando? Y me puede responder inicialmente dos posibles resultados, ¿cierto? Me puede generar dos resultados posibles. Me puede decir sí o me puede decir no. En este caso, fíjense, ¿qué me responde? La comparación me va a decir no. El elemento que está a la mitad no es el elemento que estoy buscando. Entonces, ¿dónde se debería buscar el elemento 4, dado que el elemento de la mitad es 6? Vamos a tomar la información que tenemos del rango y decimos, nosotros sabemos que como la colección está ordenada, todos los elementos que están a la derecha del 6 son mayores a 6, ¿cierto? O los elementos que están a la derecha de la posición 5, todos estos, son mayores o en el mejor de los casos iguales a 6. Y todos los elementos que están a la izquierda de la posición 5, es decir, todos estos, son menores al elemento 6. ¿Ya? Bien, nosotros sabemos de antemano que eso es verdad. ¿Por qué? Porque la colección está ordenada. Entonces, cuando la respuesta a la pregunta de saber si el elemento que estoy buscando se encuentra en la mitad del rango que estoy buscando de mi espacio de búsqueda me dice que no, entonces la siguiente pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo es ese valor respecto al número o al valor que vive en la mitad del rango? Entonces preguntamos, ¿no es cierto? 4, el valor que estoy buscando, ¿es menor a este valor de la mitad o es mayor? En este caso, ¿qué me responde? Que es menor. Entonces, ¿en qué mitad debería estar el elemento si estuviera en la colección? Debería estar en la mitad de la izquierda. Es imposible que se encuentre en esta área de la colección. En este caso, fíjense entonces, ¿qué estamos desechando en esta búsqueda? Estamos desechando prácticamente la mitad de mi espacio de búsqueda. Yo ya no voy a siquiera mirar ni por accidente toda esta mitad de mi espacio de búsqueda porque es imposible que en ese rango el valor se encuentre. ¿Ya? Entonces, mi nueva búsqueda, ¿dónde va a ir? Va a buscar en ese rango, fíjense, en el rango que empieza aquí y va hasta un valor menor a la mitad. Ahí va a ir. Muy bien. Una vez que hemos hecho eso, a eso se llama reducción del problema, ¿correcto? Estamos reduciendo el rango que me determina el espacio de búsqueda. Antes, mi espacio de búsqueda era toda esta línea. Ahora, mi nuevo espacio de búsqueda va a ser esta línea que está más gruesa. ¿Ya? Y hacemos lo mismo. Fíjense, en ese rango identificamos el nuevo elemento que está en la mitad del rango. Y hacemos la misma pregunta. El elemento de la mitad del rango es el elemento que estoy buscando. Si me dice que no,
Entonces tengo dos alternativas. ¿Dónde debería ir a buscar? A la derecha de ese elemento de la mitad o a la izquierda de ese elemento de la mitad. ¿Y de qué va a depender? De la pregunta que le hacemos. ¿Será que 4 es menor o es mayor que el elemento de la mitad? En esta ocasión, fíjense, ¿cómo es el 4? Es mayor que el elemento que vive en la mitad del rango, que vendría a ser 2. Entonces, ¿en qué lugar nomás es posible si es que estuviera el 4? ¿Dónde deberíamos buscar? Es la pregunta. Entonces, mi rango, fíjense, de búsqueda se va a reducir básicamente a este y a este, ¿es cierto? Pero esto ya no, porque esto ya lo desechamos, eso no lo volvemos a agarrar. Por lo tanto, mi nuevo rango de búsqueda es ese espacio. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Acabamos de desechar todo este conjunto de datos. No los vamos a mirar nunca, porque ahí no está. Este conjunto de datos ya lo habíamos desechado porque ahí tampoco está. Entonces, en este rango vamos a ir a analizar el elemento que está a la mitad. Bueno, el elemento de la mitad en este caso es el 3. Y hacemos la misma pregunta. Como no es el elemento que estoy buscando, entonces me fijo en cuál lado voy a ir a buscar, si a la izquierda del 3 o a la derecha del 3. En este caso, a la derecha del 3, ¿no? Y mi rango se reduciría a este. Hacemos lo mismo, encontramos la mitad del rango, que resulta ser el único elemento, y buscamos, ¿no? ¿Será que el elemento es 4? No me dice. Entonces, ¿dónde debería estar? Fíjense, el 4 respecto al 5, ¿cómo es? Menor. Entonces, deberíamos ir a la izquierda de este rango. Fíjense, a la izquierda de este rango, ¿ya? Pero esa izquierda ya no pertenece al rango. Eso significaría que mi espacio de búsqueda ya se ha agotado, es decir, ya no hay espacio de búsqueda. En este caso, cuando nosotros ya no tenemos espacio de búsqueda donde buscar, la respuesta es categórica. ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay o no hay el número? No hay, categórico, ¿de acuerdo? ¿Y cómo nos damos cuenta que el espacio de búsqueda ya no existe? Cuando fíjense, el final resulta que es un valor menor que el inicio, ¿ya? Entonces eso no se puede dar. Dices, eso significa que mi rango todavía tiene o determina un espacio de búsqueda si el inicio es un valor menor o igual al final. Pero si es que eso no es verdad, entonces, fíjense, mi respuesta categóricamente es falso, que significaría que el espacio de búsqueda ya se agota. Esta respuesta luego sube, ¿no es cierto? Eso me dice falso, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. Y en conclusión, en toda la colección el 4 no existe. ¿Cuántas comparaciones hemos hecho para decidir si el 4 está o no está en la colección? Hemos hecho 1, 2, 3 y 4 comparaciones para definir que el 4 no se encuentra en una colección de 10 elementos. En el peor de los casos, fíjense que hemos hecho hasta agotar el espacio de búsqueda. Entonces, en el peor de los casos, ¿cuántas comparaciones hemos hecho para definir que el 4 no pertenece a la colección? 4, ¿ya? Cuando mi colección es de 10, ¿sí? Evidentemente, esta técnica de búsqueda es mucho más rápida que la búsqueda secuencial. Pero no por eso deberíamos decir que la búsqueda secuencial es una búsqueda que no sirve o que no tiene utilidad. Ambas técnicas de búsqueda son bastante útiles y poderosas. Recordemos que la búsqueda secuencial no requiere ninguna condición particular o especial sobre la colección de datos. ¿Qué es lo único que se requiere? Tener la colección y que los elementos permitan comparar, ¿cierto? Por la igualdad para poder encontrar el dato que estamos buscando. La búsqueda binaria es una estrategia, una técnica de búsqueda sumamente rápida, pero tiene una condición. Y la condición es que el espacio de búsqueda tiene que estar ordenado.
Ambas técnicas de búsqueda muy útiles y dependiendo de cómo es el problema donde tú quieres aplicar y qué condiciones tiene, entonces puedes decidir cuál tipo de estrategia utilizar. Veamos cómo se hace esta técnica de búsqueda en forma general. ¿Qué hemos dicho? Vamos a buscar en un rango dado por inicio y fin. Vamos a identificar la mitad y vamos a hacer la pregunta, ¿cierto? Si es que el elemento que estamos buscando no está en la mitad, entonces tenemos que ir a verificar si es que es menor o es mayor al elemento de la mitad. Y dependiendo de eso, vamos ya sea a buscar en esta primera mitad o vamos a buscar en esta segunda mitad, ¿correcto? ¿Cuándo hacemos eso? Cuando hay espacio de búsqueda. Eso significa cuando inicio es menor o igual que final. ¿Cuál es la otra posibilidad? Es cuando no hay espacio de búsqueda. Cuando no hay espacio de búsqueda, resulta que el inicio es mayor que el final. Eso significa que categóricamente la respuesta es falso. ¿Y cuándo me dice verdad? Me va a decir verdad cuando en alguna ocasión yo esta comparación de verificar si el elemento X está en alguna mitad del espacio de búsqueda es verdad, entonces ahí mi respuesta categóricamente es sí encontramos y deberíamos terminar. ¿Ya? Escribimos. Fíjense, la búsqueda binaria se escribe de la siguiente manera, formalizando. Buscar X en un rango de INI a fin en una colección es equivalente a buscar este X en el rango INI hasta la mitad menos 1, cuando resulta que este X es menor al elemento de la mitad. Buscar X en el rango INI a fin de una colección es equivalente a buscar ese X en el rango mitad más 1 hasta fin, cuando resulta que ese X es mayor al elemento de la mitad de la colección. ¿Ya? Y por otro lado, buscar X en el rango INI a fin en una colección, dice que me va a dar una respuesta, lo encontré, ¿verdad? Está. Cuando X es exactamente igual al elemento de la mitad de la colección. Estas tres se hacen si solamente si tenemos espacio de búsqueda, que significa que INI es menor o igual a fin. Cuando no hay espacio de búsqueda y aún así estoy intentando buscar X en un rango INI y fin, mi respuesta va a ser categórica y vamos a decir no hay el elemento cuando resulta que INI es mayor que fin. ¿Ya? Esto vendría a ser la parte básica de la definición, ¿correcto? Esta es la parte básica de la definición. Esto es el escenario, el caso básico de la definición. Esto es complicado, ¿correcto? Esta es la situación complicada. Y estas tres vendrían a ser más o menos las definiciones para el caso complicado. ¿Ya? Esta y esta. Serían las definiciones para el complicado. Fíjense que esta definición que tenemos acá, esta la tercera, no requiere de recursividad para poder encontrar la respuesta, pero esta es una condición particular que me permite parar la recursión, ¿ya? Pero se da siempre y cuando hay un escenario complicado. Este es un caso particular, ¿ya? Esto también se reconoce. Esta vendría a ser la condición que hace que la recursividad pare. Pero esto no tiene que ver, fíjense, con que el espacio de búsqueda es complicado, no. Tiene que ver con que nosotros ya hemos encontrado el objetivo, ¿ya? No con que mi espacio de búsqueda está simple o no simple. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Siempre, ¿no? Acá nuestros parámetros de recursión están dados por INI y están dados por fin. Fíjense, eso es lo que determina cuándo es fácil y cuándo es difícil. Entonces tenemos que ponerle principal atención a las condiciones que deberían cumplir tanto INI como fin. INI tiene que estar en el rango del 0 inclusive hasta el tamaño de la colección más 1 inclusive, ambos, INI y fin, ¿ya? Y además, como precondición que tenemos, que todo elemento de la colección I,
J, dice todo col sub I es menor o igual a col sub J para todo I menor que J, ¿ya? I y J, ¿qué cosas son? Son posiciones en la colección. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? Que la colección tiene que estar ordenada, ¿ya? Tiene que tener un orden, en este caso, ascendente. Por otro lado, acá, ¿qué otro valor es importante en el razonamiento? Es la mitad. Ese valor que es la mitad, ¿cierto? Identificar esa posición mitad de la colección. ¿Cómo se identifica la mitad de la colección? Agarrando el inicio, sumándole al fin y dividiéndole entre 2. Ese viene a ser el elemento de la mitad de la colección para cualquier colección que se esté inspeccionando en el rango ini y fin. ¿Listo? Esa es la famosa búsqueda binaria. Le digo famosa porque este es de los algoritmos que todo profesional en el área de ciencias de la computación debería conocer. Es cultura general, ¿ya? Y es famosa porque es la búsqueda más rápida que existe, pero obviamente su rapidez también recae en las condiciones que se tiene que cumplir en la colección o en el espacio de búsqueda. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que ya tienen acá la definición del proceso del búsqueda, busca binaria, y también ya está escrito la búsqueda secuencial y prácticamente esto, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que traducir, ¿ya? Aquí probablemente como un cuarto parámetro puede entrar la colección como información también del procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería la búsqueda binaria. Tarea para ustedes, traducirlo a un lenguaje de programación y demostrar que realmente es correcto. ¿Ya? Ok. Para concluir esta técnica de búsqueda, ya las búsquedas determinan su modus operandi, digamos, o su forma de operar para obtener el resultado es sobre la base de comparación. La cantidad de comparaciones que se tiene que hacer para poder responder a un proceso de búsqueda me va a determinar la cantidad de elementos donde voy a buscar a lo que nosotros hemos denominado espacio de búsqueda. Entonces, mientras más grande el espacio de búsqueda, más comparaciones voy a hacer, por lo tanto es más complicado, ¿ya? Y lo que hemos tratado de hacer es reducir, ¿de acuerdo?, los espacios de búsqueda donde vamos a buscar, asumir que esas reducciones las sabemos resolver y sobre esas suposiciones hemos armado el proceso o el resultado o el procedimiento correcto para hacer la búsqueda de un elemento en una colección, ¿ya? Bien, entonces, a más grande el espacio de búsqueda, más complicado buscar. El otro proceso es el ordenamiento. ¿Ya el ordenamiento qué es? Es un proceso más complicado que la búsqueda. ¿Por qué razón? Porque el ordenamiento consta de dos operaciones básicas. Uno es comparar para decidir dónde le toca estar un elemento y el otro, obviamente, es reubicar o ubicar al elemento en el lugar que le corresponde bajo algún orden preestablecido que nosotros queremos obtener. ¿De acuerdo? Entonces, la ubicación o la colocación, fíjense, de los elementos de una colección en la misma colección, esto es un costo bastante adicional en el proceso de ordenamiento, ¿ya? Y la comparación. Muy bien. Entonces, vamos a ver solamente dos en este curso, dos métodos de ordenamiento, no vamos a ver más. A diferencia de las técnicas de búsqueda, los métodos de ordenamiento hay una mayor variedad que técnicas de búsqueda. ¿Ya? Hay más variedad de métodos de ordenamiento y solamente vamos a ver dos en el curso. Solamente para mostrar también que todo lo que se hace o todo lo que se ha concebido, probablemente en Intro a la Progra, que es la burbuja, también se puede plantear o se puede tener un planteamiento recursivo que es mucho más fácil de ver. Y vamos a ver un segundo método de ordenamiento,
que es un ejemplar, pero muy importante dentro de la estrategia Divide para Vencer. Ya es uno de los representantes más icónicos dentro de esa estrategia de resolución de problemas. Bien, veremos el método de la burbuja. El método de la burbuja se le conoce como el método más simple de entender, pero también el más costoso de hacer, ¿ya? Simple, ¿por qué razón? Porque el método de la burbuja lo que trata de hacer es ubicar los elementos uno a uno, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer es ubicar primero el elemento más pequeño en su lugar. Una vez que logra eso, va a seguir intentando ubicar el siguiente pequeño en su lugar y así sucesivamente, ¿no? Entonces va ubicando los elementos uno a uno. Y lo que va a hacer entonces es asegurarse que realmente el elemento más pequeño de la colección, la primera vez, se ubique en la primera posición, lógicamente, si queremos hacer un orden estándar ascendente. Y así funciona la burbuja. Ya agarra, para ello, ¿qué hace? Barre de derecha a izquierda. Si nosotros queremos ubicar la celda que está más a la izquierda, que sería la celda 1, entonces va a barrer de derecha a izquierda. Fíjense, va a ir comparando, ¿correcto? Agarra y dice, comparamos el 1 con el 11. ¿El 1 es menor que el 11? Sí. Entonces, este 1 lo voy a llevar más a la izquierda, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo vamos a llevar? Paso a paso. Entonces, como 1 es menor que 11, ¿qué hace? Intercambia. En la siguiente vuelta, el 1 ya vive acá. Y va a preguntar, ¿el 1 es menor que 5? Sí, me dice, entonces va a intercambiar. En la siguiente vuelta me dice, ¿el 1 es menor que 9? Sí, me dice, entonces, ¿qué hace? Intercambia. Fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos llevando hasta el momento el menor de derecha a izquierda, ¿ya? Al terminar esa comparación, ¿dónde está mi 1? Fíjense, está aquí. Y lo he arrastrado desde esta posición, ¿cierto? Seguimos haciendo eso y empezamos a llevar el 1 hacia la izquierda, ¿ya? Hacemos eso, comparamos y si es necesario, intercambiamos. Comparamos, intercambiamos. El intercambio, ¿qué me permite hacer? Reubicar, ¿de acuerdo? Reubicar, ubicar en el lugar, entre comillas, que le corresponde al elemento. Seguimos, comparamos, intercambiamos, última comparación, intercambiamos. Una vez que hemos terminado esa barrida, fíjense, hemos barrido toda la colección para ubicar al menor elemento de la colección, ¿sí? Al primer menor elemento de la colección. ¿Cuántas comparaciones se han hecho para ubicar este menor elemento? Dado que tenemos una colección de 10 elementos, se ha hecho 9 comparaciones. Y en este caso particular, fíjense, en este ejemplo que tienen en la diapositiva, ¿cuántas reubicaciones, cuánto intercambio se ha hecho? También se han hecho 9 intercambios. ¿Estamos de acuerdo? Los intercambios son costosos, ¿ya? Entonces, para ubicar el primer elemento, hemos hecho 9 comparaciones y hemos hecho 9 intercambios. Eso me asegura de manera categórica que el menor elemento va a estar en la primera posición. ¿Ya? Eso me asegura de manera categórica. ¿Entendido? Entonces, después de haber hecho ese barrido, la única vez que yo puedo asegurar que este es el menor de los 10 elementos es porque hemos barrido toda la colección y me he asegurado preguntando uno por uno, contrastando, ¿cierto? Mi uno contra todos. Y así me he asegurado que ese uno de a de veras es el menor. Una vez que tenemos eso, esa zona que está en color melón, le llamaremos, esa es una zona que está desordenada, ¿cierto? ¿Qué es lo único que podemos asegurar aquí? Que esta zona azul está ordenada. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que esta zona sigue aún desordenada. Pero ¿qué es lo interesante de esa zona? Fíjense, esa zona desordenada ha reducido su espacio de orden. Ahora, ¿cuántos elementos me toca ordenar? Solamente 9.
¿correcto? Tengo que ordenar esos 9 elementos. ¿Entendido? Entonces, el trabajo ahora, ¿en qué consiste? En volver a hacer el mismo procedimiento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner el segundo menor en su lugar. ¿Cuál sería el lugar que le corresponde? La posición 2, ¿ya? Y se hace lo mismo. Fíjense, comparamos. En esta ocasión, si ustedes observan, no necesariamente vamos a hacer intercambios cada vez, pero sí las comparaciones no las podemos evitar, ¿ya? El 11 y el 5, pues resulta que no genera intercambio. 5 y 9 sí, 5 y 7 sí, 5 y 3 no genera intercambio. 3 y 10 sí, 3 y 8 sí, 3 y 2 no genera intercambio, 2 y 4 sí genera intercambio, ¿ya? ¿Cuántas comparaciones hemos hecho para poder ubicar el segundo menor? 8. ¿Y cuántos intercambios hemos hecho? A lo sumo creo que 3, ¿sí? 3 intercambios, pero eso no se puede asegurar. Eso va a depender de cómo está la colección inicial, ya cómo están ubicados los elementos. Al terminar, fíjense, ¿qué es lo que ya tenemos seguro? Estos dos elementos están ya ordenados, ¿correcto? ¿Qué elementos ya están ordenados? Estos dos que viven en esas posiciones. Esas dos posiciones están ordenadas. Esta parte, área verde, está desordenada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a ordenar. Ok, ya hemos entendido el procedimiento, ¿correcto? Entonces, ya no tenemos que hacerlo. Podemos suponer que esto ya se sabe ordenar de manera correcta. Por lo tanto, podemos sistematizar y generalizar el procedimiento. El procedimiento sería de la siguiente manera. A ver, para poder ordenar una secuencia, ¿ya? Desde un inicio hasta un fin, es un rango. Ya el rango me dice cuál es el espacio de orden que quiero ordenar. Básicamente tengo que hacer dos tareas. Una es ubicar el mínimo elemento de la secuencia en la posición inicial del rango. Ya voy a ubicar el mínimo elemento de esta secuencia en esta posición inicial. Y como segundo paso voy a ir a ordenar los elementos que no están ordenados. ¿Y a partir de qué elemento no está ordenado? Desde el ini más 1 hasta el fin. ¿Correcto? Básicamente eso es. Le pido ordenar lo que falta de la secuencia. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Cuando ini es menor que fin. ¿Eso qué significa? Que tenemos espacio de orden todavía. Tenemos elementos que ordenar. ¿Cuándo el problema es sencillo? El problema es sencillo cuando a mí me piden ordenar una secuencia desde el rango ini hasta el rango fin, cuando resulta que ini es igual a fin. ¿Qué significa eso? Que mi colección tiene exactamente un elemento. Entonces, una colección de un elemento se considera que ya está ordenado. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Nada. ¿Sí? En este caso, fíjense, ¿cuál es mi parámetro de recursividad? Vendría a ser el ini fin que me determina el rango, ¿ya? El tamaño de la secuencia. Entonces, yo le digo, ini dice que se va a mover entre 1, aquí estamos hablando en términos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Desde 1 hasta el tamaño de la secuencia. Y el fin, ese fin nunca se mueve. Fíjense, el fin va a estar determinado por el tamaño de la secuencia. Entonces, ¿cómo estamos reduciendo mi espacio? Mi espacio estamos reduciendo así. Yo digo, este es el espacio complicado. ¿Correcto? Lo primero que hacemos es ordenar un elemento. Este elemento ordenado. ¿Y este elemento a qué elemento le pertenece? Al elemento de la posición I. Si nosotros ya tenemos este ordenado, que sería equivalente a este ubicar, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir a ordenar? Tenemos que ir a ordenar lo que resta de la colección. Y lo que resta de la colección empieza en la posición ini más 1 hacia la derecha. ¿Correcto? Eso es. Listo. Eso sería el ordenamiento de la burbuja. Pero este ordenamiento de la burbuja, fíjense, depende, ¿ya? De este otro proceso que básicamente me permite ubicar un elemento, ordenar un elemento en la colección. Y ese ubicar, a su vez, es un proceso recursivo.
¿Ya? ¿En qué consiste ubicar este mínimo elemento? Me dice, dado una secuencia SEC en el rango I hasta N, yo voy a ubicar el mínimo de esta secuencia en la posición I. Eso es lo que me pide, ¿ya? ¿Y cómo vamos a ir haciendo? Intercambiando si es que es necesario, ¿de acuerdo? El elemento de la posición N con el elemento de la posición N-1 en la secuencia. Y luego vamos a seguir intentando ubicar el mínimo de la secuencia en la celda I, dado pero que ya tenemos N-1 elementos nomás. Si hemos considerado el enésimo, entonces voy a ir reduciendo hacia derecha. Fíjense, este se mueve de derecha a izquierda. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando resulta que el enésimo elemento es menor que el n-1. ¿Ya? Hacemos, fíjense, estoy comparando y estoy intercambiando. Pero ¿qué pasa si es que este enésimo elemento no es menor que el n-1? ¿Ya? Si no es mayor o igual, entonces ya no hacemos intercambio. Lo único que hacemos es seguir intentando mover el número de derecha hacia izquierda. ¿Ya? Y así. Esto vendría a ser la definición del proceso ubicar mínimo de la secuencia en la celda I. Dos procesos para la burbuja. El otro método de ordenamiento que quiero revisar en el curso es este famosísimo también método de ordenamiento que se llama el famoso Merge Sort. Y este método de ordenamiento, como les comentaba a inicio de clases, es un probablemente representante muy digno de la estrategia divide para vencer. Nuevamente, ordenar una colección de datos es complicado en la medida del tamaño de la colección de datos. A más grande la colección de datos, más difícil ordenar. Entonces, en esta ocasión, fíjense, este método de ordenamiento por mezcla o el merge sort no va a ir reduciendo el espacio de orden de uno en uno como la burbuja. La burbuja va reduciendo de un hito, ¿no es cierto? Ubica uno y luego reduce la colección en un hito. Si ese un hito que yo he ordenado ya no lo considera y sigue ordenando. Entonces, la reducción en el método de ordenamiento de la burbuja es uno. En este, no, ¿de acuerdo? Va a ser bastante agresiva y va a ser bastante rápida la reducción. Va a agarrar la colección y la va a dividir por la mitad. Divide por la mitad. Va a suponer o va a ir a ordenar las mitades y luego una vez que tiene esos resultados ordenados de las mitades, va a ir a mezclar los elementos en el orden correcto de la colección. Acá está un ejemplo. Fíjense, nosotros tenemos esta colección inicial que viene a ser esta, ¿ya? Que está acá. Y lo que va a hacer es dividir esta colección original en dos colecciones de similar tamaño, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser una división uniforme de los elementos. ¿A qué se refiere uniforme? Que va a tratar de tener las divisiones, las dos divisiones, lo más equilibradas posible. Eso quiere decir que a lo sumo la cantidad de elementos de esta colección con esta colección debería diferir en a lo sumo 1, ¿ya? A eso se llama la división lo más equilibrada posible y sin pérdida de información, por supuesto. Una vez que tiene esas dos porciones de colecciones, si ustedes observan, obviamente esta colección, ordenar esta colección va a ser mucho más fácil que ordenar esta colección inicial, porque esta tiene más elementos que esta. Supone, fíjense, que se sabe ordenar estas colecciones. Esta no sabemos ordenar, la grande no sabemos. Pero si suponemos que sabemos ordenar una colección de 5 por un lado y esta de 5 por otro lado, entonces ya podríamos ordenar una colección de 10 elementos. Esa es la estrategia, ¿ya? Bajo la suposición de que sabemos ordenar esta colección de menor tamaño, yo voy a obtener el resultado del orden así. 2, 3, 4, 8, 10. Y aquí, ¿qué va a ser? 5, 1, 5, 7, 9 y 11, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer para obtener la colección de 10 elementos ordenada es solamente mezclar. Y lo que vamos a hacer es ubicar, ya no vamos a hacer un swap. ¿Se dan cuenta? Aquí ya no existe el swap. Aquí que existe la ubicación.
Vamos a ir ubicando los elementos en el lugar que le corresponde. Si se supone que es ordenado y es ordenado, entonces vamos a ir comparando uno a uno e ir ubicando. Nunca vamos a hacer un swap acá, ¿ya? Ese es el famoso merge sort. Ordena y mezcla, ¿ya? Así funciona. Bien, vamos a ver cómo funciona una ejecución muy rápida de esto. Si yo quiero ordenar esta colección de todos estos elementos, voy a tener dos divisiones, ¿cierto? Esta división ploma y esta que está en celestito. A su vez, esta división ploma, fíjense, es un problema complicado también. Tiene hartos elementos, entonces vamos a hacer dos divisiones, la azul y esta cian que tenemos aquí. Esta azul, a su vez, es una colección complicada, por lo tanto, tengo que hacer dos divisiones, ¿ya? Esta que viene acá y esta otra. Atendemos esta primero. Esta ahí es una colección de un elemento. Toda colección de un elemento ya está ordenado. Entonces, problema resuelto. ¿Sí? Este ya está ordenado. Hemos terminado de ordenar. Entonces, ¿qué me toca ordenar? Fíjense, esta es una colección de un elemento. Esta también es caso sencillo, por lo tanto, ya está ordenado. Listo, ya tengo mis dos partes ordenadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Merge. Correcto, mezclamos y ya tengo esta colección, ya está ordenada. Una vez que esta colección está ordenada, que ya está acá, me toca ordenar esta. Venimos acá y dividimos, fíjense, complicada, y dividimos en dos porciones lo más equilibradas posible. La primera porción es de un elemento, esta tiene un elemento y ya está ordenada. Entonces, ¿qué me toca ir a ordenar? La colección 10-3. Esta es complicada, entonces dividimos. La primera parte, que es 10. Esta es de un solo elemento y ya está ordenada. La segunda parte, que es 3. Este es de un elemento y ya está ordenado. Ordenado, ordenado, ¿qué hacemos? Mezclamos. ¿Correcto? Esta colección, fíjense, acabamos de ordenar. Esta parte ya está ordenada, esta ya está ordenada y estos son los resultados. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Mezclamos. ¿Cierto? Merge. Este ya está ordenado, es esto. ¿Cierto? Y esta también ya está ordenado, vendría a ser este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Merge. Y acabamos ya de ordenar esta mitad de la colección. ¿Qué es lo que me tocaría hacer? Ordenar esta, misma estrategia, y luego mezclar. A esa famosa método de ordenamiento se le conoce con el merge sort, ¿de acuerdo? Ese es el famoso merge sort, un representante pero digno de la estrategia divide para vencer. Esta realmente es divide, conquista, integra, ¿ya? Entonces divide, conquista la división y luego integrala para obtener el resultado mayor. Famoso merge sort. Tarea para ustedes, hay que plantear la definición recursiva a la ordenación por mezcla. Bueno, lo podemos hacer también en este momento. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Muy bien, entonces, a ver, vamos a plantear, ¿de acuerdo? El procedimiento recursivo del merge sort, famoso merge sort. Cambiamos de color el lápiz y venimos, le decimos. Resulta, dice, queremos ordenar, ¿cierto? Queremos ordenar una secuencia, ¿ya? De n elementos. ¿A qué se va a reducir el procedimiento de ordenar una secuencia de n elementos? Básicamente a tres pasos estratégicos, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es dividir. Fíjense, vamos a mandar a un proceso a la secuencia que tiene n elementos, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es dividirlo en dos secuencias. Fíjense, vamos a dividir la secuencia sec en las dos secuencias, sec1 y sec2. Y vamos a hacer una distribución uniforme de los datos. Lo siguiente que hacemos es conquistar, ¿cierto? Yo voy a ir a conquistar y voy a ir a ordenar los elementos de la secuencia 1
que en el mejor de los casos va a tener n medios elementos, ¿ya? Y le voy a pedir ordenar los elementos que están en la secuencia 2, ¿de acuerdo? ¿Que tiene cuántos elementos? N medios elementos, ¿sí? Entonces dividimos, conquistamos, y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es mezclar. Correcto, vamos a agarrar los elementos de la secuencia 1, los elementos de la secuencia 2, que se supone que ya están ordenados, y los vamos a mezclar. ¿En dónde? Los vamos a mezclar en mi colección resultante, que es la secuencia. ¿Listo? Merge sort. ¿Ya? Esto haríamos cuando resulta que n es mayor que 1. ¿Sí? ¿Cuándo está fácil el problema de ordenar una secuencia? El problema de ordenar una secuencia es sencillo. Bueno, acá le pondremos mejor, seremos más consistentes. Le digo, el problema de ordenar una secuencia para un tamaño de entrada n no requiere ninguna acción, ¿de acuerdo? Ya está ordenado cuando resulta que n es 1, ¿cierto? Si el tamaño de la colección es 1, entonces no tenemos que mover, ni mezclar, ni nada. Ya está ordenado. ¿Cuál es mi parámetro de recursión? Es el n. Entonces acá tenemos que hablar de n. Le digo, ¿n qué significa? N resulta que es equivalente, dice, al tamaño de la secuencia, ¿correcto? Eso significa n. Y por supuesto, n debería pertenecer a los enteros positivos, ¿correcto? Eso. ¿Ya? Esto que acabamos de encontrar acá, esta es la parte recursiva de la definición. Parte recursiva de la definición. Caso difícil del problema. ¿Esta qué es? Esta es la parte básica de la definición. Caso básico de la definición. Y esta parte que vendría a ser las condiciones de contexto del problema. ¿Correcto? ¿Qué nos toca hacer? Dividir. El dividir, fíjense, lo podríamos manejar algo así. Es fácil. Ya podemos hacer algo así. Nuestro dividir tendría que ser algo más o menos así. Dice, vamos a dividir, dice, una secuencia de n elementos. ¿Y dónde lo vamos a dividir? En la secuencia 1 y en la secuencia 2. ¿Correcto? Entonces, tengo tres alternativas. A ver, me van a seguir, ¿ya? Quiero dividir los elementos de esta secuencia de n elementos en la secuencia 1 y en la secuencia 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, en la secuencia 1, ¿ya? Yo le voy a ir a añadir, ¿qué le voy a ir a añadir? El elemento 1 de la secuencia sec, ¿ya? De esta secuencia, el elemento 1. A la secuencia 2, y esto me va a asegurar que tengo una distribución uniforme, ¿ya? De los elementos, le voy a ir a añadir el elemento de la secuencia 2. ¿Correcto? Una vez que hemos hecho eso, entonces vamos a ir a eliminar. Fíjense, voy a ir a dividir, ¿ya? Voy a dividir, en este caso, fíjense, mi secuencia prima, que esta es una secuencia reducida, que tiene ¿cuántos elementos menos que la secuencia original? N-2. Ya este es el tamaño de elementos que tiene esta secuencia. ¿Y dónde los vamos a ir distribuyendo? En la secuencia 1 y en la secuencia 2. ¿Cuándo hacemos esto? Ahora sí, le ponemos condiciones. Vamos a hacer esto cuando n resulta que es mayor o igual a 2. ¿Correcto? Hacemos este trabajo. ¿Ya? Vale. Por otro lado, decimos dividir. Fíjense, la secuencia de n elementos en la secuencia 1, la secuencia 2, va a ser el resultado de pedirle a mi secuencia 1
ir a añadir el elemento sec1 de la secuencia, ¿cierto? Y ahí terminaría mi problema cuando resulta que n, fíjense, n es exactamente igual a 1. ¿Ya? Y cuando hacemos nada, le decimos el proceso de dividir el problema, dividir los elementos de la secuencia de n elementos en la secuencia sec1, sec2, ¿ya? Va a hacer nada. Hemos terminado, fíjense, fin, cuando resulta que n es 0. ¿Ya? ¿Por qué tenemos estos dos casos básicos? Porque fíjense acá, estoy reduciendo de 2 en 2. ¿Ya? Entonces, si n valdría 2, de una sola llegaría a 0. ¿Correcto? Pero jamás podría valer menos 1 porque entraría por acá. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es sec'? Sec'. Acá tenemos que hablar de sec', ¿cierto? ¿Qué es sec'? Sec' sería la secuencia menos el elemento S1 y S2. ¿Entendido? Bueno, mentira. Acá está como sec'1, sec'2. Vamos a respetar lo que está pensado acá arriba. Sería menos el elemento primero de la secuencia menos el elemento segundo de la secuencia. ¿Qué estoy haciendo? Estoy quitando este y este de la secuencia. Obviamente, si a la secuencia original le quito 2 elementos, mi secuencia prima, ¿cuántos elementos va a tener? N medios. ¿Correcto? Este es el dividir. Acabamos de encontrar. ¿Qué cosa sería esto? Esto sería la parte recursiva de la definición. Caso difícil, ¿ya? Estas serían las dos que tenemos acá, serían las partes básicas de la definición. Tenemos dos casos básicos para este proceso. Mis condiciones de contexto, me falta escribir, ¿correcto? ¿Cuáles serían las condiciones de contexto del problema? Decimos que n es equivalente a la cardinalidad de la secuencia. Y básicamente eso. Y n debería pertenecer al dominio de los enteros positivos, inclusive el 0. ¿Correcto? ¿Listo? Condiciones de contexto. ¿Qué es lo único que les faltaría hacer, jóvenes? ¿Cuál es? El merge. ¿De acuerdo? El merge, el mezclar. Ese es el único que les faltaría hacer. Entonces, aquí tú tienes que hacer este proceso, ¿cierto? Vamos a recibir ya también dos secuencias. La secuencia 1, la secuencia 2. Y quiero mezclar sus elementos en el orden ascendente en sec. Entonces, eso ya es tarea de ustedes. ¿Correcto? ¿Alguna consulta? Ok. Como no hay consultas, recomendaciones es que estos procesos que estamos analizando en clases deberían irlos a programar. Ya, las transparencias se las voy a subir en este momento. Espero que hayan copiado lo que hemos hecho acá, que serían el dividir y el ordenar, que básicamente es eso. Y luego, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a programar. ¿Ya? Bien, con eso estaríamos terminando la clase de hoy, jóvenes.